Hola, muy buenos días. El Señor te bendiga. Muchas gracias por apoyarnos en este canal. Así que hoy voy a continuar con otra parte más, con una parte más de el análisis sobre las argumentaciones del pastor Jonatán en cuanto a si los cristianos debemos observar la ley o no. Recuerden que estamos analizando el debate que tuvo Jonatán con el pastor Odniel Vargas y vamos a ver qué aprendemos hoy. Así que mucha atención. Muy bien, muy bien. Paso a responder, Otoniel, gracias. Bueno, pero antes quiero contextualizar un poquito. El pastor Oniel Vargas le ha argumentado al pastor Jonatán sobre Romanos capítulo 8 y capítulo 7 y capítulo 6 creo también, diciéndole que la ley no necesita ser cambiada, porque en la ley no hay ningún problema. De hecho, Romanos 7:12 ha dicho el apóstol Pablo que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. El apóstol Pablo también hace saber que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Así que no es la ley la que necesita ningún cambio, sino el corazón humano. Ahora, eso es lo que va a criticar el pastor Jonatán. Vamos a ver qué tan bueno es su argumentación. Eh, Esto me sabe mucho al argumento católico que dice, no te cambies de religión, cambia de vida, ¿no? O sea, no tienes por qué salirte de la iglesia católica, simplemente cambia tu corazoncito, cambia tú, sea alguien espiritual, pero no cambies de religión, no, no dejes esto que está mal, no dejes esto que es impuesto por los hombres, no, no dejes esto que es tradición, simplemente cambia de corazón. Miren qué interesante. Entonces, él compara la argumentación del pastor O'Neill con la argumentación católica. No cambies de religión, simplemente cambias tú. Ahora, ¿cuál es el problema que está cometiendo aquí? El gran error que está cometiendo el pastor Jonatán es que él está omitiendo, está ignorando, pasando por alto Romanos capítulo 8 y capítulo 7 y capítulo 6. Pues, miren, les voy a ser sinceros, les voy a ser sincero. El apóstol Pablo viene argumentando desde capítulos anteriores sobre la imposibilidad del hombre, bueno, en otras palabras, ¿no? Sobre que el hombre es pecador, que el hombre está condenado a la muerte, que el hombre está destituido de la gloria de Dios. En capítulos anteriores de Romanos, el apóstol Pablo les ha demostrado a los judíos, les ha dicho, de que la ley no puede salvar, no puede justificar a ningún ser humano, de que todos estamos bajo pecado, todos estamos condenados. Entonces necesitamos una solución diferente a tener una obediencia estricta a la ley. Es decir, la ley no sirve como medio de salvación. El apóstol Pablo ha demostrado en el capítulo 6 y en el capítulo 7 que el hombre está impotente porque está bajo el poder de la ley que lo tiene sujeto al pecado y a la condenación. En el capítulo 8 el apóstol Pablo ha dicho que el que está en Cristo, para el que está en Cristo no hay ninguna condenación, ¿cierto? Entonces él no viene hablando sobre, los que obedecen la ley de Dios están bajo condenación, no, sino el que está bajo el pecado, el que sirve al marido, que es el pecado, que es el viejo hombre, ¿no? Entonces, ahora, si el apóstol Pablo ha establecido en Romanos 7 y en Romanos 8 que la ley no tiene ningún problema, sino que la ley es santa, es justa, es buena, entonces, ¿quién necesita el cambio? Obviamente, lógicamente, palabra que no le gusta al pastor Jonatán, lógicamente, el cambio se va a realizar en donde está el problema, es decir, en el corazón humano. ¿Por qué creen ustedes, apreciados, que por allá en Hebreos el capítulo 8 y también el capítulo 10, el apóstol Pablo ha recitado Jeremías capítulo 31 del 1 al 3, donde Dios promete que en el nuevo pacto Él va a transcribir, va a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Por qué será precisamente en la mente y el corazón del hombre? Es porque el problema es allí, en el corazón del ser humano, no en la ley. Así que no hay ninguna evidencia en el libro de Romanos que señale a que la ley ha sido cambiada. Esa ley que es santa, que es justa y que es buena. Pero sigamos escuchando. No, eso es absurdo. Hermanos, ¿cómo algo que es nuevo sigue siendo lo viejo? ¿Saben ustedes la diferencia entre lo nuevo y lo viejo? Por supuesto, hasta un niño lo puede entender, pero mis estimados, parece que no lo pueden comprender. No, sí es un nuevo pacto, pero tiene que ser el mismo de antes, no puede ser otro diferente. Entonces, ¿por qué se... Ok, entonces él aquí dice algo que me llama mucho la atención. De hecho, es algo muy interesante. ¿Cómo puede ser nuevo si es el mismo viejo pacto? Bueno, lo que no está entendiendo el pastor Jonathan aquí es que no todas las partes del pacto de Dios fueron dadas por envejecidas.
Como ya he señalado en vídeos anteriores, el pacto de Dios, el pacto que Dios había hecho con Israel, tenía elementos temporales y elementos permanentes. ¿Cómo vamos a decir, por ejemplo, que los 10 mandamientos, donde está por supuesto el Santo Sábado, eh, son elementos temporales? ¿Ya? Son elementos temporales, en ninguna manera apreciados. Porque si nosotros buscamos en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo sigue citando el decálogo, él lo sigue citando. Pero es que él ahí no cita todos los 10 mandamientos, no necesita citarlos. Basta con que dé unos pocos ejemplos, como dice el dicho, para buen entendedor pocas palabras. El pastor Jonatán y nuestros hermanos evangélicos, lo digo con mucho respeto, tienen graves y grandes problemas para entender la naturaleza del pacto de Dios. En realidad, apreciados, vamos a ver más adelante que el pacto de Dios es eterno, es el mismo, y en cada renovación que Dios ha hecho de su pacto, ha incluido la santa ley, los 10 mandamientos, ¿ya? Cuando la Biblia habla de nuevo pacto, no lo está diciendo en relación al tiempo, que por primera vez Dios trajo este pacto, sino que habla en sentido de calidad, es decir, el pacto que Dios hizo en estos últimos días, que hizo con su pueblo, es nuevo porque es de mejor calidad y está establecido sobre mejores promesas. Así que en este punto se equivoca tremendamente el pastor Jonathan. Vamos a seguir escuchando. Diferencia entre antiguo, viejo y nuevo. Pablo lo va a decir claramente. Es más, el Señor Jesús va a establecer, porque aquí me parece que quieren hacer una especie de sincretismo. Es como que sigue siendo el antiguo, pero con ciertas reformas. Y eso es un peligro. Vas a cambiar ciertas cositas. Ya, vamos a quitar los sacrificios, vamos a quitar el sacerdocio arónico, vamos a quitar estos elementos ceremoniales, pero lo demás tiene que seguir. Eso. Ok, mire qué palabra tan interesante usa él. Es un sincretismo. Porque él no está de acuerdo con que Dios ha introducido reformas en el pacto, pero precisamente eso es lo que la Biblia habla, apreciado Jonatán. Cuando usted va al libro a la epístola a los hebreos, usted no va a encontrar un solo versículo donde se muestre, donde se nos enseñe que Dios quitó el decálogo, que Dios quitó todo el pacto, incluyendo el decálogo. El libro de Hebreos se centra en los sacrificios, en el sistema levítico, ¿verdad? En la parte repetitiva de los sacrificios, en contraste con el único sacrificio hecho una sola vez y para siempre, y el único sacrificio eficaz de parte de nuestro Señor Jesús. Pero nunca, nunca, jamás el apóstol Pablo pone en contraste el decálogo, los 10 mandamientos, con la supuesta nueva ley de Cristo, con la supuesta nueva ley mejor y superior que sería la ley de Cristo. Así que no es tanto así apreciado como lo quieres mostrar como un asunto negativo, que Dios esté introduciendo reformas en el pacto. Por supuesto que tiene que haber una reforma, porque al venir Cristo y ser el sacrificio único y suficiente para la humanidad, obviamente tienen que pasar los sacrificios, tiene que cesar el santuario terrenal, el tabernáculo terrenal, pero queda apreciado lo que siempre ha existido, que es la santa ley de Dios. Como lo que quieren atacar es el Shabbat, recuerden, apreciados, que el Shabbat viene desde antes del santuario, el Shabbat viene desde antes de la circuncisión, el Shabbat viene desde antes de los judíos, viene en realidad desde la creación, desde la primera semana de la creación. ¿Cómo van a eliminar, apreciados, algo que pertenece al orden de la creación? Pero bueno, sigamos adelante. No es nuevo, eso es reformar, no es transformar, no es conversión, no es nada nuevo, sigue siendo lo mismo, lo antiguo. Pero el Señor Jesús dijo, por ejemplo, Bueno, pero no sigue siendo lo mismo en realidad, apreciado. No sigue siendo lo mismo en todas sus partes. ¿Por qué? Porque hoy no estamos, digámoslo así, bajo la obligación de hacer los sacrificios, hoy no estamos bajo la obligación de hacer las fiestas solemnes que pertenecían al pueblo de Israel, hoy no tenemos el santuario terrenal. Es decir, no es lo mismo. Tenemos un mejor pacto porque tenemos un mejor sacerdote que fue establecido para siempre, el Señor Jesús. Hay que leer Hebreos 10, Hebreos 9, Hebreos 8, Hebreos 7. Vamos a encontrar cómo el apóstol Pablo describe maravillosamente la diferencia que hay entre el antiguo y el nuevo pacto. Y repito, nunca el apóstol Pablo usa los 10 mandamientos o el Shabbat para establecer una diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Así que yo espero sinceramente cuáles son las evidencias que nos presenta el pastor Jonathan. en Mateo, por ejemplo, vamos a Mateo
Para los que notan, capítulo 9, versos 16 y 17, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. O sea, el vino nuevo que somos nosotros tiene que estar en odres nuevos. Usted dice, no, solamente cambia el vino, pero el odre tiene que ser siendo el mismo. ¿Cómo es eso? Bueno, pastor, pero de nuevo, el error que usted está cometiendo es que usted está descontextualizando lo que Jesús está diciendo. Donde aquí en Mateo capítulo 9, Jesús está contrastando el decálogo o el pacto antiguo con el nuevo. ¿En dónde? ¿Mm? Simplemente usted está sacando las cosas de contexto. Y miren algo interesante, apreciados, los que están observando, están escuchando este video, miren algo interesante. El pastor Osniel le había hablado sobre Romanos capítulo 8 y capítulo 7, capítulo 6 al 8, demostrándole que la ley es santa, es justa, es buena, no necesita cambio, sino el corazón humano, ¿verdad? Ya lo había señalado al principio. Pero miren la respuesta que está dando el pastor Jonatán. Pastor Jonatán no está tomando esos capítulos de Romanos, sino que se está yendo a otros lugares de la Biblia, porque obviamente, bueno, es lo lógico. El pastor Jonatán no tiene cómo refutar esta argumentación aquí. Sigamos escuchando. ¿Cómo se va a echar vino nuevo en odre viejo? Eso es peor, eso va a terminar todo en destrucción. Eso no hace la transformación que el Señor ha esperado. Vino nuevo en odres nuevos. Y repito, apreciados, repito, señor Jonatán, si la ley no tiene ningún problema, según Romanos 7, 12 y otros versículos de Romanos 7, si no tiene ningún problema la ley, sino que el problema está en nosotros, entonces, ¿quién necesita ser transformado? ¿Quién necesita ser cambiado? Usted necesita ser cambiado. Yo necesito ser cambiado. No la ley de Dios. Porque la ley de Dios es perfecta, la ley de Dios es santa, es justa, es buena. ¿Cómo Dios va a reformar o a transformar lo que es bueno, lo que es justo, lo que es perfecto? Es lo lógico, apreciado, que si mi corazón es el que está contaminado, es el que está impotente, es el que está esclavizado, pecaminoso, la transformación tiene que obrarse en mi corazón. Recuerden Jeremías 31, Hebreos 8, Hebreos 10. Escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Así que sigo esperando evidencias Y lo contundentes. dice, echen el vino nuevo en odres nuevos y lo uno Nada y que lo ver. otro se conservan juntamente. Yo creo que para un buen entendedor, pocas palabras, Sí, pocas señor. palabras. Bueno, también podría ir a Gálatas capítulo 2, porque aquí se sugiere de que, bueno, lo que no funcionó antes, a nosotros sí nos tiene que funcionar solo si cambiamos nuestro corazón. Vamos a ver qué intenta demostrar el pastor con Gálatas. Miren, ahora se fue a Gálatas. Sinceramente, yo he estado esperando que el pastor trate por lo menos de refutar al pastor Osniel usando la misma, digámoslo así, los mismos lugares que usó el pastor Osniel, ¿no? Usando Romanos 6 al 8. Vamos a ver, voy a seguir esperando a ver si él va a tomar Romanos 6 al 8 y lo va a contextualizar porque, como ha dicho antes el pastor Jonathan en otros vídeos, ¿verdad? Un veneno para las sectas es el contexto. Pero al parecer, el contexto aquí en Romanos 6 al 8 está siendo un veneno para otro y no para nosotros que somos mencionados, que somos señalados como una secta. Vamos a ver qué nos va a dar aquí a continuación en Gálatas el pastor. Si nosotros nos volvemos espirituales, ahora lo anterior sí va a funcionar. ¿No? Y no, Pablo va a decir algo tremendo y no hay duda que Pablo en el contexto está hablando justamente de la ley. Y Pablo en este contexto va a decir que no se trata simplemente de una reformación. Porque mira, vamos a leer. Gálatas capítulo 2. Dice así el verso 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, si no es lo contrario,
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Mira, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor, me hago, ahí está. No es reformar, no es como... ¿Es eso lo que Pablo está diciendo allí? ¿Que no es reformar la ley? ¿Es eso lo que está diciendo? Vamos a leer, apreciados hermanos, estemos muy atentos, abramos bien los ojos y bien los oídos, nuestro corazón, para poder identificar lo que es la verdad del error. Miren lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 16, por ejemplo, que lo leyó el pastor Jonatán. Dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo aquí contrastar, apreciado Jonatán? El punto del apóstol Pablo aquí no es el que estás mencionando, que tiene que haber una reforma en la ley. Ese no es el punto, como usted mismo lo dice. Ese no es el punto, como usted mismo lo dice en un vídeo que voy a analizar más adelante, ¿no? El punto, lo que Pablo está combatiendo aquí es el tratar de justificarse por la ley. Pablo está diciendo la justificación viene por medio de Jesucristo, ¿no? Así lo dice, por la fe de Jesucristo. Nota el versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Ahora usted cita el versículo 18, pero se le olvidó que usted acabó de leer el contexto, apreciado. ¿Será que Pablo cuando dice en el versículo 18, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué es lo que Pablo destruyó y que él teme volver a construir? ¿Qué es lo que destruyó? ¿La ley como tal? No, apreciado. Él ha dicho en el versículo 16, el que intenta ser justificado por la ley. Nosotros podemos ver la vida anterior del apóstol Pablo. Él mismo se describe que en cuanto a la ley, él era fariseo en cuanto a la ley. Y ustedes saben que muchos judíos se apegaron tanto a la ley, pero olvidaron al autor de la ley, que era Cristo. De tal manera que el problema que Pablo trata en Gálatas es ese: salvación por obras. Los adventistas no proclamamos que la salvación es por obras, apreciado, así que usted está mal ubicado en este aspecto. Sigamos escuchando. Se propone aquí, no, es que solamente vuélvete espiritual, pero sigue en lo viejo, sigue en lo anterior, sigue en lo ineficaz, sigue en lo... Pero cómo no necesitamos volvernos espiritual si ya la ley es espiritual? El apóstol Pablo dice en Romanos 7 que la ley es espiritual. Y yo para ser espiritual necesito andar en el Espíritu, necesito la justificación del Espíritu, necesito la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo no necesito ser espiritual si el carnal soy yo? La ley no es carnal. El apóstol Pablo no ha dicho que la ley sea carnal. Por eso no estoy de acuerdo con lo que argumenta usted, señor Jonatán. No me parece una buena exégesis. Superior. No, acá dice, si yo destruí, y ojo que Hebreos 8 decía que si dice nuevo, ha dado por viejo al antiguo pacto. Y lo que se envejece está próximo a qué? A desaparecer. Sí, pero está hablando de los 10 mandamientos, el libro de los Hebreos. ¿Será que está hablando de los 10 mandamientos? Apreciados, ustedes pueden revisar Hebreos 8, pueden leer Hebreos 9, Hebreos 10, Hebreos 7. Ustedes no van a hallar que el apóstol Pablo trate el tema de guarda el sábado, honra padre y madre, no hurtarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Lo que Pablo está tratando en la epístola a los Hebreos es los sacrificios, el santuario terrenal, en contraste con el santuario celestial, los sacerdotes, en contraste con en contraste con el sumo sacerdote, etcétera. Eso es lo que Pablo está tratando allí. El señor Jonatán no es capaz de dar un solo versículo de Hebreos donde se trate de los 10 mandamientos como algo que está abolido, ¿verdad? Así que ellos tienen que meter todo en un solo saco, todo, los 10 mandamientos con la parte ritual de la ley en un solo saco y decir, bueno, como esto pertenecía todo al pacto y el pacto pasó, los 10 mandamientos también pasaron, pero ellos no saben
que los 10 mandamientos son universales, o lo ignoran, o no lo saben, o lo ignoran, no sé cuál de las dos sería. Son universales, siempre han existido. Usted va a encontrar anterior al Sinaí los principios de los 10 mandamientos. Pero bueno, eso va a ser un tema para explicarse en mayores detalles más adelante. Y acá dice, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, por eso que sí se cumple la justicia en la ley, que es la muerte. Si por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Por qué es que el apóstol Pablo dice, si yo por la ley soy muerto a fin de vivir para Dios, a fin de pertenecer a Cristo? Si nosotros leemos Romanos, el libro de los Romanos, donde el apóstol Pablo nos da mayores detalles, nosotros antes de pertenecer a Cristo, pertenecíamos al pecado, apreciados. Y no estábamos sujetos al pecado porque, éramos obedientes a la ley, ¿no? Porque la ley del antiguo pacto era una ley esclavizante, que ese es un grande problema que tienen nuestros hermanos evangélicos, que ellos ven la ley como tal. Para ellos la ley como tal era un ministerio de muerte, era algo que era muy, digámoslo así, muy negativo. Pero si ellos tan solo leyeran el contexto, se dieran cuenta que para aquellos que, número uno, no son de Cristo, es decir, no se han convertido, que pueden caer fácilmente en el legalismo, en tratar de alcanzar la salvación por la ley en vez de por medio de Cristo, la ley a ellos se les convierte en un ministerio de muerte, apreciado. Y la ley los va a esclavizar, la ley los va a condenar, porque una de las funciones de la ley es que si la persona no está en armonía con Dios, la ley lo va a condenar, le va a traer condenación, apreciado. Y en Romanos 8, el apóstol Pablo habla de ese cambio que ya hay cuando conocemos a Jesús, que somos libres de la condenación. Sigamos adelante. Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió. Si por la ley fuese ¿qué? La justicia. Obviamente el apóstol Pablo está combatiendo una ideología, una idea de tratar de alcanzar la justicia, la justificación por la ley. Señores evangélicos, mis apreciados hermanos evangélicos, nosotros los consideramos ustedes nuestros hermanos, aunque muchos de ustedes no nos ven así, ¿verdad? Pero no importa, ustedes son nuestros hermanos. Miren, los adventistas no creemos en ninguna manera que la justificación se alcanza por la ley. Los adventistas somos cristocéntricos. Creemos que la salvación es y la justificación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que guardar la ley lo hacemos no para alcanzar la salvación, sino porque ya somos salvos, porque ya somos justificados. Porque como demuestra Pablo en Romanos 8, nosotros vamos a andar en armonía con Dios, y andar en armonía con Dios es caminar de acuerdo a su santa ley. Para lograr eso, apreciado, algunos dicen, no, es que nadie guarda la ley, pero depende. Si estás en tu condición pecaminosa, sin Cristo, no lo vas a lograr. Pero Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo. Entonces es como que Cristo viene, paga el precio, satisface la justicia, la ley dice es consumado, pero ¿sabes qué? Tienes que seguir guardando. No tiene ningún sentido. Cristo ya lo cumplió, ya lo satisfizo, ya alcanzó la plenitud de la justicia que se pedía y se exigía al hombre a través de la ley, que para el hombre siempre fue imposible de cumplir. Vaya, qué absurdo entonces, apreciados. El hombre no podía guardar la ley. El hombre fue condenado por no guardar la ley, de hecho, por transgredir la ley, porque el pecado, según 1 Juan 3:4, es la transgresión de la ley precisamente. El hombre era el carnal, la ley es espiritual, siempre lo ha sido, la ley es buena, pero Cristo vino y cumplió la ley, le dio el ejemplo al hombre, cumplió la ley, pero entonces ahora vino y abolió la ley. Esto no les vuele a ustedes como que Dios a la final fracasó, porque hizo un experimento, ¿no? Es como si Dios dijera, vamos a aquí a hacer la ley para ellos, pero ya me di cuenta que, el hombre no pudo alcanzar la salvación por la ley, y ahora vamos a hacer una nueva ley, vamos a cambiar el plan de cómo el hombre va a ser salvo, vamos a cambiar esto. Es como si el pastor Jonathan estuviese acusando a Dios de ser el culpable de crear una ley
que no le pudo dar al hombre lo que Cristo sí podía darle. ¿De quién viene la ley? ¿Y de quién viene la gracia? Vienen de ambos. Muchas veces los escuchamos a ustedes, apreciados hermanos evangélicos, a poner en contradicción la ley y la gracia, como si la ley viniera de Moisés, como que Moisés inventó la ley, la gracia viene de Cristo, entonces, ahora la gracia se impone sobre la ley. Lamentablemente, las cosas no son así. Esto es un error lo que está diciendo el pastor Jonathan. Y repito, no tengo nada en contra del pastor, como ya lo he dicho en videos anteriores. Solo estoy en contra de sus argumentaciones que van en contra de lo que la palabra de Dios está enseñando. Sigamos escuchando a ver. Tenías que cumplir el aspecto externo y el interno, y es ahí donde fallaba el hombre, por la debilidad de la carne. Pero justificado en Cristo, yo me pregunto esto, hermano, ¿qué es primero? Por supuesto la justificación. Y producto de la justificación, ¿qué viene? El cambio del corazón. Ahí está apreciado. Usted está en lo correcto. Yo a eso le digo amén. Tiene que venir la... Mire, si se necesita algo en este tema, es la transformación en el corazón del ser humano, no en la ley de Dios. Porque la ley de Dios es perfecta. ¿Cómo Dios va a hacer al revés? Voy a cambiar la ley. No es así, apreciados. Dios cambia nuestro corazón. Primero es la justificación. Dios justifica al ser humano y luego le muestra su santa ley. ¿Recuerdan ustedes cómo Dios hizo con Israel? Lo liberó primero del faraón y luego lo llevó al monte Sinaí y le dio la ley a un pueblo liberado. Pero en la lógica evangélica, lamentablemente sucede al revés. Parece como si ellos pensaran que primero tenía que ser la ley y luego la gracia, como que la gracia se alcanza, la justificación se alcanza por medio de la ley, pero no es así, apreciados. Dios le da su ley a un pueblo liberado, a un ser humano liberado, transformado, justificado. Entonces no es al revés, no es como lo está proponiendo, como que primero tienes que tú volverte para después recién intentar ser justificado. No es así. Es que yo soy justificado y producto de esa justificación, entonces viene ahí una nueva transformación. Pero es que eso fue lo que dijo el pastor O'Neill. Si ustedes escuchan la argumentación, buscan el vídeo del debate, el pastor O'Neill le ha dicho, mira, aquí el malo soy yo. La ley es espiritual. Yo necesito ser espiritual, dijo. Primero yo necesito ser espiritual. Dios tiene que volverme espiritual. Y entonces ahí podré estar en armonía con la ley espiritual, con la ley de Dios. Creo que usted no leyó bien al pastor O'Neill. Creo que no lo escuchó bien. Tenemos que aprender a escuchar, apreciados, a la otra persona. Bueno, todos nos podemos equivocar, ¿verdad? Podemos escuchar mal, podemos leer mal a la otra persona. Pero sí, sí, pastor Jonathan, es bueno que escuche atentamente lo que los adventistas creemos para que no cometa estos tipos de errores. Una nueva vida, somos nuevas criaturas. Ahora, con esto termino. Si nosotros supuestamente ya hemos cambiado, hemos sido regenerados, cambió como dice mi estimado, cambió nuestra mente, cambió nuestro corazón, cambió, somos espirituales, somos igual incluso que la ley lo acaba de afirmar, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene seguir exigiendo la ley? Si Pablo dice en Ok. 1 Timoteo capítulo 1 que la ley no fue dada para el justo, si quieren se lo leo, la... Entonces, ¿qué sentido tiene que siga existiendo la ley si ya nosotros hemos sido transformados? Precisamente, apreciado. Eh, lo que enseña Romanos capítulo 8, capítulo 7, es que si usted es transformado, que si usted es hecho ya espiritual, usted va a estar en armonía con la ley de Dios. ¿Cuál es el problema con la ley de Dios? ¿Cuál es el problema? Si la ley es para mantener, digámoslo así, el orden, y no solamente eso, la ley te muestra quién es Dios. La ley te muestra quién es Dios. O pretendemos que Dios tenga un universo sin ley, sin reglamento, porque la misma pregunta podría ser yo. Si bajo el nuevo pacto nosotros estamos en Cristo, estamos transformados, ¿para qué necesitamos la ley de Cristo? ¿Para qué? ¿Mm? Para que una ley que me diga, no matarás, no hurtarás, honra padre y madre. Si ya yo estoy en Cristo, no necesito ley, yo necesito a Cristo. No necesito a Cristo, perdón, no necesito ley, solo necesito a Cristo. Es lo mismo, es la misma lógica, apreciado. Pero lo cierto es que la ley de Dios mantiene el orden, ¿verdad? La ley de Dios refleja quién es Dios, apreciado. La ley te dice, mira, Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno.
Dios es espiritual. Por eso los adventistas creemos que la ley es una transcripción del carácter de Dios. Pero ustedes confunden las cosas. Ahora usted al parecer, va a citar otra parte de la Biblia donde Pablo dice que la ley es para el injusto. Apreciado, pero ¿qué significa eso? Entonces, cuando Dios dijo, no mates, no hurtes, no robes, se lo está diciendo a aquellos que no son sus hijos, aquellos que, a los asesinos. ¿Será que se lo está diciendo solamente a ellos? Porque claro, yo creo que la ley habla a todo ser humano, porque todos somos criatura de Dios y la ley nos está diciendo qué es lo que a Dios le gusta. Pero si usted con eso quiere decir que el justo ignora la ley de Dios, o que para el justo la ley está anulada, es decir, que la ley solamente le dice al mundo, no maten, pero a los hijos de Dios, la Biblia les diría, no, la ley para ustedes está abolida. ¿Qué implica eso? Que el justo puede matar. Y no sería injusto porque para él la ley está anulada. Por eso la lógica de ustedes a la final es una falacia lógica. Ley no fue dada para el justo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ahí lo va a decir en todas sus letras. Mira, mira, mira. Dice versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, sí, si uno la usa legítimamente. ¿Y cómo lo usamos legítimamente, Pablo? Bueno, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para... No, apreciado, esa es una falacia muy grande. Es una falacia muy grande. Dice aquí el apóstol Pablo, vamos a leer el versículo que leyó, los versículos que leyó el pastor. El apóstol Pablo dice que la ley es buena si la usas legítimamente. Podemos ver los mismos ejemplos bíblicos apreciados. La ley tuvo usos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no solamente en el Antiguo, y hasta el día de hoy sigue sucediendo, en donde el ser humano la puede usar legítimamente y también la puede usar ilegítimamente. ¿Para qué fue dada la ley, apreciados? Ustedes usan la ley de Dios legítimamente cuando la cumplen con el propósito que Dios, por el cual Dios la ha dado. La ley nos muestra a Dios. Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno, ¿verdad? Usted la usa ilegítimamente cuando usted va en contra de lo que la ley dice o cuando usted usa la ley para un propósito por el cual esta no fue dada. Por ejemplo, el apóstol Pablo corrige mucho eso. El apóstol Pablo dice, la justificación no es por la ley, le estás dando un uso ilegítimo. Pero el apóstol Pablo nos muestra en muchos pasajes bíblicos que los justos andan en la ley. Cuando él dice, porque no matarás, no robarás, etcétera, etcétera. Pablo mismo cita, hermanos, las leyes de Dios. Entonces, yo no veo aquí en dónde está la lógica del pastor Jonatán. Está cometiendo demasiados errores. Apreciada audiencia, aquellos que les gusta seguir mucho al pastor Jonatán, está bien, es su hermano, tienen las mismas creencias, pero abra bien los ojos en cuanto a lo que él dice. No acepte las cosas porque lo dijo Jonatán. No, pastor. No, queridos hermanos evangélicos. No acepte las cosas porque lo dijo su líder o su pastor. Y lo mismo yo diría a mis queridos hermanos que me siguen, ¿verdad? Aquellos que me están siguiendo en el canal. No acepte las cosas porque yo lo diga, sino porque está respaldado por un escrito está, porque Dios lo dice. Escuchemos a ver. ¿Para quién? Sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. La ley fue... ¿Qué es lo que es, qué es lo que es para ellos? ¿Qué parte de la ley es para ellos? Romanos 7 ya lo ha dicho, ¿verdad? La condenación, Romanos 6, la condenación, apreciado. Es obvio que los injustos, los pecadores, los homicidas, etcétera, no están cumpliendo la ley. Así que la ley tiene su parte para ellos. ¿Qué? La condenación. Absolutamente. dada a los injustos, no a los justos. Ahora, ¿quiénes son los justos? Pues los justificados en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, sí, por la ley pues es la justicia, por demás murió Cristo. Pero alguien que ya ha sido justificado de la ley, ¿cómo es que tiene que seguir bajo la ley? ¿Cómo es que tiene que seguir guardando la ley? Sí, ya. Justificado de la ley. ¿Qué quieres decir con eso, Pastor Jonathan? Alguien que ha sido, digámoslo así, libertado para no obedecer la ley. ¿Ese es el sentido que le das? Porque lo que a mí me muestra el apóstol Pablo
en Romanos 7 y en Romanos 8 y en Romanos 6, es que nosotros somos libertados de el poder condenatorio de la ley, del ministerio de muerte de la ley, apreciado, del ministerio de muerte de la ley. Porque la ley me tenía condenado mientras yo estaba sin Cristo, mientras yo pertenecía a otro. De eso fui libertado. Si usted lee cuidadosamente el contexto, usted no fue libertado para decir ahora, no, la ley está anulada para mí. No, usted fue libertado para decir, ahora pertenezco a Jesús y no pertenezco más al pecado. Ahora estoy libre de la condenación, Romanos 8.1. Entonces aquí, ¿quién es el que le da ese significado a las palabras tan negativo a la ley? El señor Jonatán, no la Biblia. Ya ha sido justificado de la ley. Ya la justicia de la ley se cumplió en él a través del mérito de Jesucristo. Entonces no está obligado en nada a guardar la ley, porque ¿Dónde dice el apóstol Pablo eso? ¿Dónde dice que no estás obligado a guardar la ley? Obviamente el que es justo no guarda la ley porque está obligado, sino porque ama a Jesús. San Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Él ama a Dios. Usted lee Deuteronomio 5, Deuteronomio 6. Por amor se guarda la ley, apreciado. Es absurdo lo que está usted diciendo, Pastor Jonatán. No le veo base bíblica. ya ha sido justamente justificado de la ley. Por eso dice, la ley no fue dada para el justo, sino para quién? Para el injusto, aquel que Porque hemos sido justificados, entonces no guardamos la ley. Mira, eso suena, apreciado amigo y hermano, eso suena tan absurdo como decir, por ejemplo, que la persona que transgredió las leyes del país, que las leyes del tránsito, por ejemplo, que fue perdonada, fue absuelta de esa ley, pero fue perdonada para seguir transgrediendo, para tener la opción de decidir si obedece o no obedece. Es así de absurdo, apreciado. todavía no ha sido justificado por la fe en Jesucristo, porque ellos van a perecer por la condena de la ley. Pero aquel que ha sido de la fe de Jesús ya está justificado. Y vamos a seguir sustentando esto poco a poco, pero aquí es clarísimo. Así que Y hablando de la fe de Jesús, cuando usted lee Apocalipsis 14:12, mire algo interesante. ¿Con qué relaciona la Biblia la fe de Jesús? Y vamos a ver qué es lo que hacen los justificados, especialmente en estos últimos días. En los últimos días. Mira Apocalipsis 14 y el versículo 12, lo que dice. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo pregunto, ¿hay alguna riña entre la fe de Jesús y los mandamientos de Dios? En lo absoluto. Es decir, que el que realmente está en la fe de Jesús y el que realmente está justificado está en armonía con la ley de Dios. Mira, por ejemplo, el patriarca David. ¿Cuánto amo yo tu ley? Lea el Salmo 119, apreciado Jonatán, léalo. Y va a ver usted si los justos no están en armonía con la ley de Dios. Lea usted el libro de Apocalipsis incluso y va a ver usted si los justos no están en armonía con la ley de Dios. Mira quién persigue a Satanás, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, es decir, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mire qué interesante. Dejemos que la palabra de Dios sea la que hable. sería absurdo insistir en lo viejo cuando estamos en lo nuevo. Tenemos un régimen distinto, el régimen es del espíritu. Date cuenta que no dice, estamos en un nuevo corazón, dice, en un régimen. Y yo le preguntaría aquí a mi estimado Daniel, ¿qué es régimen? Por favor, explíqueme régimen. ¿Y por qué se habla de dos regímenes? ¿Por qué si deberíamos seguir con las leyes anteriores en el antiguo pacto? ¿Por qué Pablo no dice, oye, sigamos sirviendo bajo el mismo régimen? Entonces, Mire, Pastor Jonathan, la respuesta es muy simple. Usted antes de aceptar a Jesús, usted estaba bajo un régimen. Usted nunca va a estar libre en lo absoluto, nunca. Usted siempre va a ser esclavo de alguien, usted va a servir a alguien, Romanos 6 lo dice. Usted siempre va a servir a un Señor, ¿verdad? Usted antes de conocer a Jesús, usted servía al régimen viejo de la letra. El pecado lo tenía sujeto, la ley lo tenía sujeto al pecado, el pecado lo tenía sujeto, se enseñoreaba sobre usted. El apóstol Pablo dice en Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Quién era el que lo gobernaba? El que lo gobernaba a usted. ¿Bajo qué régimen estaba usted antes de Cristo? Bajo el régimen del pecado, apreciado. Y bajo el régimen negativo de la ley. Pero ahora en Cristo usted está bajo el régimen del Espíritu. Así que su argumentación no demuestra nada, apreciado.
quiero que me expliques qué significa régimen en ese contexto. Porque para quedar con lo que tú has enseñado, tendríamos que aceptar que régimen no tiene nada que ver con los mandamientos. Pero quisiera que nos explique a qué se refiere con régimen. Después yo pasaré a explicarlo también. Bueno, aquí el pastor termina, ¿verdad? Preguntando sobre la cuestión del régimen, si no tiene nada que ver con los mandamientos. Sí, sí tiene que ver, por supuesto, porque usted, eh, como ya he repetido antes, ¿no? En Romanos 7, Romanos 8, cuando usted estaba sin Cristo, la ley tenía que ver con usted, apreciado, pero de una manera negativa, porque usted lo regía la ley uniéndolo al pecado, lo tenía sujeto. Era la ley del pecado la que le decía, tú no puedes pertenecer a otro mientras tu marido vive. Romanos 7, lea los primeros versículos, recuerde los primeros versículos. Usted estaba bajo otro régimen, mi apreciado. Es absurdo decir que Dios dio una ley negativa, que Dios dio una ley negativa. Y mientras estaban las personas en el antiguo pacto, no sé por qué eso es lo que alcanzo a entender ahí del pastor. Faltaría que él aclare más su punto, ¿no? Eh, ¿Qué implican sus palabras? Que los del antiguo pacto estaban bajo un régimen negativo. Entonces David, Moisés, todos estos personajes que fueron obedientes a la ley, estaban bajo el régimen negativo de la ley. Eso es absurdo, apreciados. Entonces Pablo se equivoca cuando dice la ley es santa, es justa, es buena. ¿Cómo va a ser santa? ¿Cómo va a ser justa? ¿Cómo va a ser buena si era algo negativo? Por naturaleza. Pero tiene sentido cuando miramos el contexto, y es que cuando estamos en nuestra condición pecaminosa, la ley nos va a sujetar de manera negativa. Así que aquí pudimos ver nuevamente que fracasó el pastor Jonatán en su intento de cambiar la santa ley de Dios. Porque podemos ver que incluso en el libro de Apocalipsis, para los últimos días, el pueblo de Dios es obediente a la ley de Dios, a esa ley que el pastor llama tan negativamente, ¿verdad? Que llama letra muerta, que llama, en otras palabras, como si dijera una ley de esclavitud, una ley de condenación, un ministerio de muerte, etcétera, etcétera. Tiene que apegarse más al contexto, Pastor Jonathan. Ore mucho, abra su corazón y verá cómo Jesús, como Dios, por medio de su Espíritu Santo, lo va a usar. Dios te bendiga, apreciado hermano evangélico, hermano adventista, amigo que me escuchas. Dios te bendiga y medita en la palabra de Dios cada día. Tú no eres justificado por la ley, nadie, nadie en lo absoluto. Eso lo ha demostrado el apóstol Pablo. Eres justificado por Jesús, por la fe de Jesús. Pero cuando Jesús te justifica, tú estás capacitado para estar en armonía con su gobierno, con su ley, con sus mandamientos. Si tú vas a decir, yo amo tu ley, como decía David, bueno, que el Señor te bendiga. Hasta una próxima.